Ok, entonces hoy vamos a continuar con métodos para resolver ecuaciones. A ver si todavía hay gente entrando, un segundo. Ok, entonces primero vamos a recapitular un poquito. A ver. Algunos conceptos que hemos utilizado ya. Una ecuación es de variables separables. Sí puede escribirse de la forma f de x igual a g de y, ¿verdad? Todas las y de un lado, todas las x del otro. Y esta, ya lo vimos, y hemos hecho ejemplos, ¿verdad? Se resuelve integrando ambos lados. Este es el primero que vimos. Otro que ya vimos, una ecuación lineal de primer orden es de la forma entonces será y' más p de x por y igual a g de x. ¿Sí? Y esa se resuelve, bueno, no voy, es homogénea si g de x es 0. En ese caso decimos que es homogénea. Y para resolverla, había una, básicamente se resuelve multiplicando por el factor integrante, y el factor integrante era e a la integral de p de x. Y de hecho obteníamos fórmulas. Entonces, ese es otro tipo que también vimos. ¿Qué más? Bueno, las exactas. Una ecuación es exacta si tiene la forma m de x y de x más n de x y de y igual a 0, pero con una condición, ¿verdad? Y la condición es exacta si tiene la forma y cumple que la derivada de m con respecto a y es la derivada de n con respecto a x. Ok, entonces esas estuvimos trabajándolas también. Y esta se resuelve resolviendo encontrando la solución. F de df de x igual a m, df de y igual a n. La solución sería vendría dada por
f de xy igual a constante, ¿verdad? Ese es también, ya lo vimos. Si tiene alguna duda, me dicen, pero por favor. Ahora, el que no hemos hecho, que vamos a empezar a hacer, es el siguiente. Una ecuación de la forma m de x, y de x más n de x, y de y igual a 0, se puede resolver por factor integrante. Si existe una función mu de x, y, tal que cuando cogemos, esta es una m, bueno, es un mu. Cuando cogemos esa ecuación y la multiplicamos por mu m de x más mu n de y igual a 0, es exacta. Ok, esa es la idea. Y entonces, bueno, la forma de resolverla creo que es más o menos obvia. Como al multiplicarla por mu se vuelve exacta, bueno, y la ecuación se mantiene, entonces lo que hacemos es multiplicarla por mu y resolverla usando el método del punto 3. Vamos a hacer un ejemplo. En general, encontrar el factor integrante puede ser muy difícil. Puede ser fácil, puede ser muy difícil, en general es muy difícil. El primer ejemplo que vamos a ver, el factor integrante no se es dado. Nos dicen cuál es. Luego vamos a ver, inmediatamente después vamos a ver cómo encontrarlo en algunos casos. Por supuesto, no siempre vamos a poder hacerlo de forma explícita. Ejemplo. Dice, resuelva x, y de x más 2x cuadrado más 3y cuadrado menos 20 de y igual a 0. Entonces, supongan que ese es el problema. Resuelva esa ecuación. Solución. Pues, bueno, de variables separables no es, ¿verdad? Ahí yo creo que es más o menos obvio que ese 2x cuadrado más 3y cuadrado no se puede factorizar para dejar algo de x por algo de y. Entonces, de variables separables, ahí no va a funcionar ese método. Podríamos tratar de ver si es exacta. La primera pregunta, digamos, válida sería ver si esto es exacto. ¿Qué tenemos que chequear? Entonces, la fórmula está allá arriba, ¿verdad? Tenemos que chequear que la derivada de m con respecto a y es la derivada de n con respecto a x. Esa es la pregunta. M es xy y n es 2x al cuadrado más 3y cuadrado menos 20. Ok, entonces ya vamos a hacerlo a ver si es exacta. Por supuesto que ya esperamos que no, porque si no, no tiene gracia, pero vamos a hacerlo. Derivada de m con respecto a y sería x. Y derivada de n con respecto a x sería 4x. Entonces no son iguales y por lo tanto no es exacto. Ok, entonces no la podemos resolver por los métodos de la vez pasada. ¿Está claro? Ok. Entonces, vamos a ver. Entonces, en este ejemplo todavía no vamos a ver de dónde lo sacamos, pero supongan que nos dicen que mu
mu igual a, ¿qué era? Y al Q es factor integrante. Entonces esto nos dice eso. De nuevo, más adelante vamos a ver cómo sacarlo. En algunos casos. Ok, o sea, ¿será cierto que es factor integrante? Ya, y revisamos un momento. Para que sea factor integrante, tendría que pasar que mu m de x más mu n de y igual a 0 es exacto. Ok, y para que eso pase, la derivada de mu m de y tiene que ser igual a la derivada con respecto a x de mu n. Y porque esos son los nuevos m y n de esta ecuación. Ah, bueno, pero eso no es tan difícil, ¿verdad? Por ahí está m y n. Entonces, eso sería, Profe, ¿sí? el factor integrante no siempre nos lo van a dar, ¿verdad? No, O... casi nunca. Ah, ok, Es pues solo sí. el primer ejemplo que hacemos. Ok, ok, ok. Sí, es como para, digamos, estoy tratando de hacerlo más o menos didáctico. Ver primero cómo se usa el factor integrante y luego cómo hallarlo. No, sí, sí, la introducción. Sí, tiene sentido. Gracias. Entonces, aquí sería mu por m, sería x y a la 4. Habría que calcular la derivada de esto con respecto a y. Y eso da 4 x y al q. Y el otro sería mu por n. Sería la derivada con respecto a x de 2x al cuadrado y al q más 3y a la 5 menos 20y al q. Ok. Sería con respecto a x de eso da 4x y a la 3. Y son iguales. Es exacto. Ok, entonces después de multiplicar por mu igual y al q, la convertimos en una ecuación exacta, lo que significa que ahora podemos usar los métodos de desplazamiento. Entonces, a partir de aquí es un problema como los que ya vimos. Entonces, voy a pausar un momento a ver si hay preguntas. Bien, entonces voy a resolver la ecuación. ¿Cuál sería mi ecuación ahora? Mi ecuación sería, después de multiplicar por eso, sería 4x al q de x más 2x al cuadrado y al q más 3y a la 5 menos 20y a la 3 de y igual a 0. Esa es mi nueva ecuación, después de multiplicar. Y entonces yo tengo que resolver df de x igual a 4x y al cubo y df de y igual a 2x al cuadrado y al cubo más 3y a la 5 menos 20y a la 3. Entonces, en realidad no hay mucha diferencia entre empezar de un lado y otro, creo. Voy a empezar del lado de la segunda. Entonces, integro la segunda ecuación. Tengo que f de xy. Tengo que integrar con respecto a y. Entonces sería 2 cuartos x cuadrado y a la 4 más 3 sextos y a la 6 menos 20 cuartos y a la 4. Más, bueno, eso no se nos puede olvidar, ya se me iba a olvidar a mí. Una función, como estoy integrando con respecto a y,
Puede ser una función que dependa de x. Y voy a simplificar esto un poco. Esto sería 1/2 x al cuadrado y a la 4 más 1/2 y a la 6 menos 5 y a la 4 más h de x. Ese sería f. Entonces igual está el h que no conocemos, hay que encontrarlo. Entonces para eso derivamos f con respecto a x y a partir de esa expresión, ¿verdad? Esto daría 2x y a la... ¿Qué hice mal? Profe, una Sí. pregunta. En la ecuación que usted va a resolver, en la que aparece aquí arriba, eh, no sé, sería mu por m o la derivada de mu por m como usted puso. Ah, es que puse la variedad mío por ahí. Ay, Y, perdón. y en la parte de n también. Ay, no, qué mal. A ver, 20y al cubo, x a la 4. Ah, no, la segunda sí está bien, ¿verdad? Vamos a ver. Perdón. Ok, mu era y al cubo. Entonces, m es esto. Entonces, mu por m es x y a la 4. Entonces, muchas gracias porque aquí metí la pata, ahora esto es x y a la 4. Y de hecho sí lo tengo en mis notas, solo que para no volver a ver. X y a la 4. Ok, y la otra parte creo que sí está bien. De nuevo, aquí está n y este es mío otra vez. Entonces, me parece que este sí está correcto. Este sí es correcto. Por dicha, empecé por la segunda ecuación porque entonces espero que esté. No tengo que corregir todo esto. Lo que sí tengo que corregir es acá, que es x y a la 4. Y sí, y entonces sí va a funcionar. Ok, porque esto va a ser 2x. Estoy derivando la expresión de la derecha, ¿verdad? Está acá. Entonces, esto va a ser 2xy a la 4. Más, y como estoy derivando con respecto a x, hay un montón de cosas que se hacen cero. Al final queda solo h' de x. Y ahora tengo que comparar con ese otro del otro lado, este de acá. Entonces, eso tiene que ser igual a x y a la 4. Pero eso implica que h' de x es igual a 0. O sea que h de x es una constante. Y recuerden que cuando da constante no la ponemos, ¿verdad? Porque al final vamos a poner otra constante y esa la absorbe. Entonces ya tenemos lo que es f. Vamos a poner f. Pues la solución, por lo menos implícita, es f igual a una constante. Y f dijimos que es 1/2 x a la 2 y a la 4 más 1/2 y a la 6 menos 5 y a la 4 igual a una constante. Profe, una pregunta. ¿Sí? Yo pude igual haber, digamos, integrado digamos, f bueno, a mí me dan como el m, por así decirlo. Entonces yo puedo haber entregado la otra parte en vez de trabajar con la otra parte. Trabajar Con con el f. x a la 4, sí. Sí, claro.
¿sí? Ah, ok. Sí, de cualquiera de las dos maneras debería salir. Ah, ok, gracias. Muchas veces una forma es ligeramente más fácil que la otra. Y algunas veces una forma es mucho más fácil que la otra, pero son pocas. ¿Preguntas? ¿Otra pregunta? Ok. ¿Qué se hizo? Acá. Bien. Entonces, así es como se usa un factor integrante. Una pregunta distinta es cómo se encuentra un factor integrante. Entonces, en el ejemplo que acabamos de hacer, no lo daban. En general, como dije, no nos lo van a dar. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, considere la ecuación m de x más n de y igual a 0. Entonces, aquí hay por lo menos dos criterios. Luego en los ejercicios tal vez veamos más los dos criterios. Si ocurre, vamos a definir una función phi. Phi va a ser la derivada de m con respecto a y menos la derivada de n con respecto a x dividido entre n. ¿Sí? Si pasara, no siempre pasa ahora, si pasara que esto no depende de y, entonces, si eso ocurriera, mu igual a e a la integral de phi es un factor integrante. Bien, entonces ahí hay un caso. Habría que chequear que eso no depende de y, ¿verdad? Antes de poder usar. Otra. Si ocurriera que, ahora vamos a definir una psi de y va a ser dm de y menos dn de x dividido entre m. Si esto no depende de x, entonces mu igual a e a la, y aquí hay una ligera diferencia, menos integral de psi, es un factor integral. Okay, entonces esos son un par de criterios que pueden ser. Pues vamos a ver, en el ejemplo anterior nos daban un factor integrante, vamos a ver si usando estos criterios lo podemos encontrar. Un ejemplo de cómo se usa esto. La ecuación era xy de x más 2x al cuadrado más 3y cuadrado menos 20 de y igual a 0. Okay, entonces vamos a usar el primero de los criterios. Me voy a copiar. Ok. Eso es.
Igual, entonces dm de y. dm de y, de hecho ya lo había calculado arriba, ¿verdad? Da x. dn de x da 4x. Excelente, ahí solo salen x. Tengo que dividir entre n. N es 2x al cuadrado más 3y cuadrado menos 20. Y no funcionó, ¿verdad? Porque esto es menos 3x entre 2x al cuadrado más 3y cuadrado menos 20. Y esto depende de y. Entonces no va a funcionar por ahí. El primer criterio no trabaja. ¿Está bien? Entonces, si nos dicen encuentre un factor integrante, tal vez tratamos primero eso, pero ahí no va a funcionar. Vamos a hacer la segunda. Ok, como sí. Bueno, eso parece una N, pero es una M, ¿verdad? Voy a tratar de corregirla. Ok. Entonces, ¿qué tenemos? Acá, bueno, arriba es lo mismo, ¿verdad? Entonces, menos 3x. Lo voy a poner ya, pero es lo mismo de lo que es el numerador, es lo mismo. Solo que aquí hay que dividir entre m, no entre n. Y m es xy. Entonces, esto da menos 3 entre y. Qué bueno. Entonces, esto no depende de x. Eso significa que podemos usar el segundo método para encontrar el factor integrante. ¿Está claro? Ok, entonces ahora vamos a usarlo. ¿Qué es lo que teníamos que hacer? Ok, muy bien, eso no depende de x, pero ¿qué tenemos que hacer? Aquí está. Tenemos que calcular esto y ese sería el factor integrante. Sería e a la menos integral de psi. Y psi es 3 entre y de y. Perdón, psi es menos 3 entre y. Si no, no me iba a dar. Este menos con el otro menos se cancela y queda e a la integral 3 integral de dy entre y. Y eso significa e a la 3 logaritmo natural de valor absoluto de y. Y eso significa y a la 3. Ok, entonces vean que en particular, si y es mayor que 0, esto da y a la 3. Y bueno, y si y es menor que 0, da menos y a la 3, pero una menos no va a cambiar la característica de la ecuación. Entonces, ese sería el factor integrante, y eso es el que usamos en el problema arriba. El problema que hicimos hace un rato. ¿Preguntas? Ok. Entonces, ese es el método de factor integrante. Luego vamos a hacer más ejercicios de eso. Ahora vamos a pasar a otro método. Y para el otro método necesitamos una definición. Y la definición es que una función, así f de x, y de dos variables, se dice homogénea de grado alfa
sí cumple que cuando yo lo evalúo es de dos variables, ¿verdad? Entonces yo lo evalúo en t, x, t, y. Entonces multiplico ambas variables, la x y la y por un factor. Entonces ese factor sale y sale a una potencia alfa de la función. Y el resto se mantiene igual. Eso es que sea homogénea de grado alfa. Vamos a ver un ejemplo. Digamos, el ejemplo más común, o uno de los ejemplos más comunes es x cuadrado más y cuadrado. Entonces, queremos saber si es homogénea de grado alfa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Verificar si la fórmula de arriba se cumple. Entonces, para eso llego y empiezo con f de t, x, t, y. Y esto va a ser, entonces, t, x, todo eso al cuadrado, más t, y, todo eso al cuadrado. ¿Ok? Y bueno, yo creo que todos pueden ver que un t cuadrado se factoriza de ahí. X cuadrado más y cuadrado. Y eso es t cuadrado f de x. ¿Ok? Entonces, sí es homogénea. ¿Sería homogénea de grado qué? Veanlo de arriba. De ahí. Si comparamos. Ah, exactamente. Muchas gracias. Sería homogénea. Ok. Otro ejemplo. Solo para ver si está bien. Realmente claro lo que es homogénea. Voy a tomar una función como esta. F de xy igual a x cuadrado más y cuadrado más 1. Ok, y voy a verificar si esa función es homogénea. Ven que se parece mucho a la de arriba, solo la de arriba más una constante. Entonces uno podría pensar, bueno, si la de arriba es homogénea, esta también es casi la misma, solo que le sumo una constante. Pero este concepto no se deja generalizar tan fácilmente. Entonces si hacemos ftx de y, esto nos daría t cuadrado x al cuadrado, yo creo que ya esto. Espero que esté claro, más 1. Y esto es lo mismo que t cuadrado x al cuadrado más y cuadrado más 1. Y no hay forma de que yo escriba esto como t cuadrado f de t. O cualquier otra potencia de t, ¿verdad? O aquí puedo, para otro alfa tampoco. Entonces, si le hacemos un pequeño cambio a esta función, ya deja de ser homogénea. Esta no es homogénea. Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que reemplazar cuidadosamente. Ok. Resulta que el concepto de función homogénea nos ayuda a resolver ciertas ecuaciones. ¿Dónde está? Ajá. Entonces,
Otra definición. Definición. La ecuación m de x más n de y igual a 0. Se dice homogénea de grado alfa. Si m y n son homogéneas de grado. Ok, entonces la ecuación en sí es homogénea si las dos funciones m y n son homogéneas. Hasta ahí es solo una definición. Si una ecuación es homogénea, la sustitución u igual a y entre x permite convertirla en una variable separada. Ok, entonces eso es otro método de solución. Si fuera, ¿qué pasa? Que ambos m y n son homogéneas de grado alfa, entonces hacemos esa sustitución. Y la sustitución, esta sustitución es para la variable dependiente. O sea, estamos cambiando la y por la u. Digamos, para que quede claro. Entonces, eso lo convierte en una variable separada. Ok, vamos a hacer un ejemplo para ver cómo funciona. El ejemplo es x cuadrado más y cuadrado de x. Ven que esa primera parte ya chequeamos que m es homogénea de grado 2. Y la segunda es n, sería x cuadrado menos xy de y igual a 0. Entonces creo que no es mucho pedir, ¿verdad? Que ustedes chequen que ambas, bueno, la primera ya la hicimos, sería chequear que la segunda es homogénea de grado 2. M y N homogéneas de grado, sí, ahí está. Ambas son homogéneas de grado 2. Entonces, ¿qué nos dice el método de ecuaciones homogéneas? Que por cierto, le iba a decir hace un momento y se me fue. Vean que hay dos conceptos de ecuaciones homogéneas. Unas eran las lineales, que eran igualadas a 0, y otras son estas, donde las funciones m y n son homogéneas. Esos dos conceptos son distintos y no deben confundirlos. Lo que pasa es que mundialmente esa es la terminología que se usa, que coincide desafortunadamente, pero bueno, así es. Ok, entonces vamos a tomar esta sustitución. Y la voy a hacer yo. Profe,
¿Sí? ¿Puede repetir cuáles son los dos conceptos distintos? Ajá, sí. De ecuaciones homogéneas, uno es este, el que está en pantalla en estos momentos, ¿verdad? Es el que estamos viendo. Entonces, una ecuación es homogénea si m y n son funciones homogéneas. Y voy a pasarme para el lado acá. Por aquí estaba. Y el otro es este que está acá. Para ecuaciones lineales. Una ecuación lineal es homogénea si lo que está a la derecha es cero. ¿Está claro? Ahí. Sí, gracias. Ok, con gusto. Ok, entonces, ¿qué iba a hacer yo? Ah, las sustituciones. Voy a copiar. Ahí, así. Bien. Esa es la sustitución. ¿Cómo la usamos? Bueno, en realidad, no sé por qué la escribí así ahí. La usamos de esta forma, que por supuesto es lo mismo, ¿verdad? Pero, eh, entonces, lo que ocupo es la ecuación original, cambiar las y por u's. ¿Ok? Vamos a cambiar la y por la u. Eso es lo que significa, cuando puse acá, variables dependientes, significa, la variable dependiente, ¿se acuerdan que es la y? Entonces es la y la que cambia por la u. ¿Ok? Eso significa que voy a tener que reemplazar el de y, que aparece en la ecuación. No solo voy a tener que cambiar la y, sino también el de y. Pero para reemplazar el de y, voy a usar la regla del producto en lo que está ahí arriba. Sería x por du más u por dx. Usando la regla del producto. ¿Ok? Ahora sí. Entonces tomo la ecuación y uso esas dos ahí. Entonces la ecuación esta dice x al cuadrado. De nuevo, la x no tengo ningún problema. Es la y la que tengo que cambiar. Más y cuadrado. Pero y cuadrado sería ux al cuadrado. ¿Ok? El de x no tengo ningún problema, lo dejo igual. Voy con lo que sigue. Dice que es x al cuadrado. De nuevo la x la dejo. Menos x, y. Y y es ux. Ok, si hay preguntas, me dicen. Y luego el de y. El de y es la parte más complicada. Eso tiene que cambiarlo por lo que está ahí arriba. X de u más u de x. Ok. Ahí estoy usando esto. Bueno, y todo eso tiene que ser igual a 0. Esa sería mi nueva ecuación cuando hago ese cambio de variables. Y ahora les voy a simplificar eso. Aquí sería x al cuadrado. 1 más u cuadrado de x. Más, ahí sería x al cuadrado. 1 menos u
por todo eso, x de u más u de x igual a 0. Voy a poner todos los de x juntos. Entonces sería, esto es un cuadrado, x al cuadrado, 1 u cuadrado. Y lo otro sería más más x al cuadrado, 1 menos u, todo esto es de x. Y lo que es de u sería más x a la 3, 1 menos u de u, igual a 0. Voy a revisar un momento. Sí, me parece que es correcto. Ok, entonces ahí se factoriza lo que se factoriza, ¿verdad? X al cuadrado. Queda 1 más u cuadrado, más 1 menos u cuadrado, más u menos u cuadrado. Al final queda 1 más u. Uno más u, sí. De x. Y acá es x al cubo, 1 menos u de u, igual a 0. Y ahora miramos esa ecuación y nos damos cuenta de que es de variables separables. Preguntas. Ven que ahora voy a usar el mismo método que ya vimos. Perdón, preguntas. Ok, entonces vamos a hacer un ejemplo más de variables separables. Profe, ¿Sí? la U que está en la segunda, en la penúltima línea, no debería multiplicar a todo el paréntesis. A ver. ¿Cuál luz será esta? Ujú. ¿Esa luz sale de acá? Sí, pero digamos, no debería multiplicar a todo el paréntesis a ese y al otro factor. No, porque esa U no multiplica esta parte de acá. Vea que está por Ah, acá. sí, ya vi. Ok, Ok, gracias. bien. Ok, ¿por qué esta es de variables separables? ¿Verdad? Porque podemos mover todas las de x, que sería x a la 2 entre x a la 3 igual a menos, estoy haciendo los despejes de una vez. Bueno, o, sin menos 1 menos u de u entre 1 más u. Ok, ahí está, variables separables. Voy a simplificarlo un poco, de x entre x igual a u menos 1 entre, voy a escribirlo así, u más 1 de u. Okay, ahí está lista, ya está separada y vamos a proceder a resolverla de la manera que ya sabemos, ¿verdad? Integrando ambos lados. Entonces, de acá, lo que hacemos es hacer la integral de dx entre x e igualarla con la integral de u menos 1 entre u más 1 de u
y sumar una constante. Entonces voy a hacer eso por separado acá. Bueno, la integral de dx entre x, yo creo que ya esto es una vieja historia. Esa da eso. Y ahora tenemos que hacer la integral de u menos 1 entre u más 1 de u. ¿Cómo se hacían esas? ¿Alguien recuerda cómo se hacían esas integrales? Pero esas no se pueden como separar. Sí, digamos, sí, pues es una forma de decirlo. Muy bien, gracias. Básicamente lo escribimos así. U más 1. ¿Y por qué pongo más 1? Porque es lo que está en el denominador. Pero entonces para que me quede un menos 1 arriba tengo que poner menos 2. ¿Sí? Ok. Entonces, y luego, ¿para qué me sirve eso? Y porque entonces u más 1 entre u más 1 es 1. 1. ¿Sí? Menos 2 veces entre u más 1. ¿Sí? Y esas ambas son fáciles de hacer. La primera da u. Y la segunda da 2 veces el logaritmo natural de u más 1. Ok, entonces ya hicimos la integral de ambos lados. Y por lo tanto ahora lo que hacemos es tomar esto que está acá. Sustituir. Con lo cual tendríamos se tiene que u bueno, el logaritmo natural de valor absoluto de x sería igual perdón, de x, no de u. Sería igual a 2, no, 1, 2. A u menos 2 veces logaritmo natural de u más 1. Más constante. Ok, digamos que el problema de variables separables ya lo resolvimos. El asunto es que ahora la ecuación está con u, pero nosotros lo que queríamos era y, ¿verdad? La ecuación inicial era en y, entonces tenemos que volvernos a la variable y. ¿Y dónde está la sustitución? Acá está. Entonces tenemos que volver a usar esto. El u igual a y entre x. Ok, entonces usando esa sustitución queda que el logaritmo natural de valor absoluto de x sería u, que u es y entre x, menos 2, logaritmo natural de y entre x, más 1, más c. Y ahora sí, esa sería la solución. ¿Preguntas? Profe, yo tengo una Sí. dudilla. Cuando le agregamos el menos 2 a la integral,
no afectamos la igualdad. No, no, porque vean lo que está ahí arriba en los numeradores. Vea que esto que está acá es exactamente u menos 1. Ah, ok, ok. Ah, sí, sí, ya no había visto que estaba sumando, que era 1 más 1. Sí. Si se hace para que dé lo mismo. Ok, ok. Ok, ¿alguna otra pregunta? Bien, nos falta un par de tipos de ecuaciones. Vamos a ver, Bernoulli. Una ecuación de Bernoulli es de la forma de y de x más p de x y igual a f de x y a la n. Eso es lo que se conoce como una ecuación de Bernoulli. Vean que el lado de la izquierda se parece, o sea, es como el lado de la izquierda es igual al lado de la izquierda de una ecuación lineal de primer orden. Pero el lado de la derecha no es lineal, porque ese y es a una potencia n, eso no es una derivada, ¿verdad? Es y elevado a una potencia n, y eso ya hace que la ecuación no es lineal. Entonces los métodos para lineales no van a funcionar acá. Y entonces esta ecuación en principio, así como se ve, no es lineal. Lo que pasa es que haciendo una sustitución la podemos reducir a una ecuación lineal. Entonces es la sustitución que Bernoulli sugirió. Entonces esta ecuación se puede reducir a una ecuación lineal con la sustitución siguiente. Y la sustitución es, de nuevo, es para la variable dependiente y es u igual a y a la 1 menos n. Perdón, se me cayó. Ok, entonces vamos a hacer ejemplos, pero haciendo esa sustitución, la convertimos en una ecuación lineal. Hay dos casos, nota. Bueno, yo dije que esa ecuación no es lineal, pero en realidad no es lineal en ciertos casos, pero en otros casos sí. Por ejemplo, si n es igual a 0, entonces esa ecuación de y de x más p de x, y igual, si n es igual a 0, entonces sería igual a f de x, ¿verdad? Porque y a la 0 da 1. Esta sí es lineal. Entonces, si n es igual a 0, no hay que hacer nada de esto, ¿verdad? Se resuelve directamente con la teoría de ecuaciones lineales. ¿Ok? Y el otro caso que también da lineal
es qué pasa si n es igual a 1. Si n es igual a 1, entonces eso da de y de x más, entonces queda p de x por y acá, y al otro lado queda igual a f de x y igual a f de x y. Ok, y resulta que esta también es lineal, solo que no está acomodada, pero la podemos acomodar. Esta la podemos escribir como dy de x más p de x. Pasamos la f para la izquierda, entonces queda p de x menos f de x y igual a 0. Entonces, de hecho, es lineal homogénea. Lineal homogénea en el sentido de las lineales, ¿verdad? Que significa que tengo un 0 a la derecha. Ok, entonces esos dos casos no requieren sustitución. Esos dos casos lo resuelven como se resuelven las lineales o las lineales homogéneas. ¿Cuándo es que hay que hacer la sustitución? Cuando ese n no es ni 0 ni 1. Cuando es 2, 3, 4, etc. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Si tienen preguntas, por favor me dicen. El ejemplo es, resuelva. Vamos a escribir una ecuación lineal, una ecuación Bernoulli, y va a ser x de y de x más y igual a x al cuadrado y cuadrado. Ok, la primera cosa que tienen que tener cuidado. A ver, voy a volver acá arriba. Esa ecuación no está exactamente en la forma de esta. Entonces hay que tener mucho cuidado porque se pueden dar situaciones engañosas. Entonces voy a copiar esto de acá. Y voy a comparar con lo que tenemos aquí. Bien. Ven que no está igual. El coeficiente enfrente de dy de x, acá, acá, no está igual. Tiene que ser un 1. ¿Ok? Entonces, tenemos que arreglar eso antes de proceder, porque si no pueden haber problemas. Luego, entonces, queremos de y de x. Entonces hay que dividir entre x toda la ecuación, ¿verdad? Sería más 1 entre x y igual a x y cuadrado. Ese sería. ¿Está claro? Ahora sí, esta sí está en esta forma. Ok. Y eso está en la forma, entonces, ¿cuánto sería n? Yo creo que es más o menos claro, ¿verdad? N sería 2.
Y la sustitución que tenemos que hacer, ¿cuál es? Voy a irme acá arriba a recordarla. Es U igual a Y a la 1 entre N. Bien. Ok, si U es igual a Y a la 1, U igual a Y a la 1 menos N, perdón, no sé qué dije. En este caso N es 2, entonces sería U igual a Y a la menos 1. Y ocupamos el de U. Más bien, ocupamos, bueno, de U de X, que sería U', ¿verdad? Y esto sería, usando la regla de la cadena, ¿verdad? Menos 1 entre Y cuadrado, Y'. Ok. Solo que para en general, creo que es más recomendable, perdón, o sea, eso es correcto, pero voy a hacerlo en un cuadrado acá porque no, en un rectángulo porque no, en realidad creo que no va a ser tan útil. Disculpen, va a ser más útil si de acá yo escribo Y igual a 1 entre U. Y ahora sí, aquí hago Y', sería menos 1 entre U cuadrado, U'. Entonces, ¿por qué? Porque ese es más útil y porque lo puedo reemplazar directamente en la ecuación. Entonces, ahora, usando eso, llego a que Y' sería menos 1 entre U cuadrado, U', más 1 entre X, Y, pero Y es 1 entre U. Y al otro lado sería X, Y cuadrado, pero Y cuadrado es 1 entre U cuadrado. Entonces, ya multiplicamos todo por U cuadrado y por menos U cuadrado para obtener U' menos 1 entre X, U, igual a menos X. Esa sería la ecuación que obtenemos después de hacer la sustitución y esa ecuación es lineal. ¿Preguntas? Ok, ahora esa ecuación la resolvemos usando los métodos de ecuaciones lineales. Un segundo, por favor. ¿Qué iba a revisar? Ya se me olvidó. Ok, entonces ahora vamos a hacer un ejemplo de resolver ecuaciones lineales. Era de la siguiente manera. Para estas encontramos el factor integrante y el factor integrante, en este caso, recuerden el P de X, en este caso es menos 1 entre X. Y entonces el factor integrante era E a la integral P de X. Y eso en este caso sería E a la menos integral de 1 entre X de X. Y eso nos lleva a
que es igual a e a la menos logaritmo natural de valor absoluto de x. Y eso es 1 entre valor absoluto de x. Entonces vamos a resolver esto si x es mayor a 0, en cuyo caso el factor integrante sería 1 entre x. ¿Correcto? Entonces multiplicamos la ecuación por 1 entre x. Entonces a partir de la ecuación tenemos 1 entre x u' menos 1 entre x al cuadrado u igual a menos 1. 1 entre x por x a menos 1. Entonces, aquí pueden usar la fórmula. Vimos en clase una fórmula. Si la recuerdan, la pueden usar. Pero yo hallo más fácil hacerlo. Entonces, multiplico por eso y luego observo que esta es la derivada de u por 1 entre x. En verdad, de acuerdo con la regla del producto. Y esto dice que es igual a menos 1. Entonces, integrando, ¿qué tendríamos? Tendríamos que u por 1 entre x sería igual a la integral de la derecha, que sería menos x más una constante. Y despejando, tendremos que u es menos x al cuadrado más una constante por x. Esa sería la solución de la ecuación lineal. Entonces es como un paso intermedio, ¿verdad? Esto resuelve la ecuación lineal de allá. Pero esa no es la ecuación que queríamos resolver. La ecuación que queríamos resolver era la original. Y la original era en y, no era en u. Lo que pasa es que la relación entre y y u es muy fácil. ¿Dónde está? Aquí está. Y es 1 entre u. Entonces, ya está, el problema ya está muerto, ¿verdad? Y sería 1 entre u. O sea que y sería 1 entre menos x al cuadrado más c por x. Y esa ahora sí es la solución que buscamos. Y ese sería un ejemplo de una ecuación de Bernoulli. ¿Preguntas? Pues voy a repasar el procedimiento. Bueno, primero recordar cómo son, bueno, aquí está. Las ecuaciones de Bernoulli son como eso que está acá. ¿Sí? Esas son las ecuaciones así. Bueno, esta, la que está aquí, no es exactamente de esa forma, pero muy fácilmente la convertimos de esa forma. Entonces, esta de acá, sí es de Bernoulli. Ok, una vez que está en esa manera, bueno, tenemos que identificar cuál es el parámetro n. N es la potencia de lo que queda a la derecha en y. En este caso dice y cuadrado, entonces n es 2. Una vez que identificamos eso, hacemos la sustitución correspondiente. Y esa sustitución en este caso es 1 entre y a la menos 1. ¿Por qué? Porque 1 menos n es 1 menos 2 da menos 1.
Entonces esa es la sustitución que hay que hacer. Aquí, recuerden, a esto no le pongo mucha atención, eso es lo que está dentro del rectángulo. O sea, es correcto, pero no era estrictamente necesario. Entonces, sabemos que y es igual a 1 entre y acá sacamos entonces cuánto es la derivada. ¿Cuánto es y'? Entonces, reemplazamos y' en la ecuación. Y eso directo nos va a llevar acá. Y esta ecuación de acá es lineal. ¿Ok? Y las lineales las resolvemos por factor integrante. Vimos una fórmula, si quieren la usan. En cualquier caso hay que calcular el factor integrante, que para x mayor que 0 aquí nos dio 1 entre x. Y pues a partir de ahí podemos usar la fórmula o ¿verdad? Multiplicar por 1 entre x, ver que lo que está disponible es la derivada de un producto e integrar. Y al final se obtiene esto de acá, que es la solución de la ecuación lineal, o sea, para u. Pero ahora queremos convertirlo en una solución de la ecuación de Bernoulli, entonces vamos a usar la sustitución otra vez. Entonces y es igual a 1 entre u y se obtiene finalmente la solución. Está ahí. ¿Preguntas? Ok. Vamos a ver un tipo más, que es el último de los tipos de esta primera unidad. Yo les dije que esta primera unidad era como ver tipos ahí de ecuaciones especiales. No hay mucha teoría general. Pero eso se trabó. Ok. La otra ecuación que tenemos que ver, que es importante en ingeniería, es la ecuación de Riccati. Entonces dice una ecuación de la forma y' igual a f de x y cuadrado más g de x y más h de x. Se conoce como ecuación de Riccati. De Riccati. Sí, se sabe de una solución. Este método de Riccati es un poco extraño en el sentido de que lo que hacemos es encontrar a partir de una solución particular la solución general. Entonces, si se sabe de una, perdón, como que se está poniendo lento.
Si se sabe una solución particular. Y es sub P. O sea, una solución. Para poder hacer este método ocupan tener una solución. La solución general, bueno, esa terminología no la hemos visto todavía, pero es la que tiene una constante que es arbitraria. Y una solución particular es una solución cualquiera. Entonces, supongan que tenemos una solución particular, una solución cualquiera. Si sabemos que existe, que tenemos esa solución, si se sabe una solución particular, se hace la sustitución. Entonces vamos a hacer una sustitución. Y la sustitución es Y igual a la que tenemos, YP, más 1 entre U. Entonces, hacemos esa sustitución. De nuevo, estamos pasando de Y, estamos sustituyendo la variable dependiente. En vez de Y, vamos a trabajar con U. Se hace la sustitución para obtener. Entonces, una vez que hacemos la sustitución, obtenemos una ecuación lineal. Y la ecuación lineal que obtenemos es U' más G. G era parte de la ecuación de arriba, ¿verdad? Más 2F YP igual a menos R. Pero aquí me faltó un... disculpen. Falté algo ahí. U igual. Y esa es una ecuación lineal. Entonces, la ecuación original, que era no lineal, la que está arriba es no lineal, ¿verdad? No se ve bien, pero está ahí. Tiene un Y cuadrado. La convertimos en una ecuación que es lineal para abajo. Normalmente en estos problemas les dan una solución particular. La Y sub P se las dan. Es lo usual. Vamos a hacer un ejemplo y luego hacemos más ejercicios, ¿verdad? Ejemplo. El ejemplo es resuelva en Y' igual a menos X a la 5 Bueno, no sé por qué está tan lento esto. Ok, menos X a la 5 más Y sobre X más X a la 3 de 2. Así. Ok, bueno. Sí, conocemos la solución. Y
YP igual a X. Ok, entonces, ¿dónde está? Conocemos una solución, ya voy a chequearla y tenemos eso. Primero, voy a chequear que eso es solución. Ok, entonces voy a hacer YP'. Eso daría Y1. Y voy a hacer menos X a la 5 más Y entre X más X a la 3 Y a la 2. ¿Cuánto daría esto? Vean que esto sería menos X a la 5 más Y es X, X entre X más X a la 3 Y a la 2 sería X a la 2. Este se va con este y eso queda 1. Entonces, así es solución. Ok. Entonces, y ahora, ¿será eso una ecuación de Bernoulli? Digo, de Riccati. Pues vamos a comparar con la forma que tenemos acá arriba. Bien. Bueno, sí se parece, ¿verdad? Tendré que escribirla yo como esta. Vamos a escribir acá abajo. Lo primero que tiene que ir es el de y cuadrado. Ese sería x a la 3 y cuadrado. Luego el de y más 1 entre x, y. Y por último la h menos x a la 5. Entonces de ahí podemos identificar que f de x es x a la 3, que g de x es 1 entre x y que h de x es menos x a la 5. Ok, entonces el procedimiento, uno podría hacer la sustitución y todo, pero bueno, aquí sí voy a optar por usar la fórmula. Entonces tenemos una fórmula por acá. Esta que está acá. Y la vamos a utilizar. De nuevo, se puede hacer la sustitución y hacer todos los cálculos. Aquí son un poquito más largos. Listo. Ok. Entonces dice que la ecuación lineal que tenemos que considerar es su prima más g. ¿Qué era g? 1 entre x. Más 2f. F es x a la 3 por yp. Y yp era x. U igual a menos f igual a menos x a la 3. Segundo para revisar que esté haciendo bien. 2x, voy a escribirlo una ligera simplificación, ¿verdad? Esto sería 1 entre x más 2x a la 4. U igual a menos x al cubo. Eso es correcto. Pues esa sería la ecuación lineal. Ahora tenemos que resolver
esto, entonces calculamos el factor integrante, que era e a la menos integral de lo que está enfrente de la u, ¿verdad? 1 entre x más 2x a la 4 de x. No, perdón, sin el menos. Aquí no hago menos. Ese sería el factor integrante. Y eso, ¿dónde lo tengo? Ahí está. Eso daría logaritmo natural e a la logaritmo natural de x más 2 quintos x a la 5. Con lo cual, e a la logaritmo de x da x, ¿verdad? Y quedaría e a la 2 quintos x a la 5. Ese sería el factor integrante. Y ahora hay que resolver, ¿verdad? Entonces hay una fórmula que voy a utilizar en este momento, que es una constante por e a la menos, perdón, por el inverso del factor integrante, llamémosle factor integrante mu. Oh, no. ¿Cómo hago para que no? Ah, bueno, perdón, me disculpen. Antes de eso, pues mi factor integrante, voy a suponer que es x e a la 2 quintos x a la 5, porque vamos a suponer que x es mayor que 0. Estamos resolviendo para valores de x positivos. Ok, entonces hagámoslo. Voy a hacerlo sin la fórmula. ¿Qué se me hizo la ecuación? Ahí está. Ok, esa sería la ecuación. Entonces, lo usual es, como dije, multiplicar por el factor integrante y a la 2 quintos x a la 5 u prima. Algo le pasa a esto. Perdón, pero no está funcionando bien. Así lo tenía en borrador, por eso no funciona bien. E a la 2 quintos x a la 5 u prima. Más 1 entre x más 2x a la 4 x a la 2 quintos, ¿por qué puse esto acá? 2 quintos x a la 5 u
Y todo esto tiene que ser igual al lado derecho también multiplicado por el factor integrante. Que sería menos x a la 3. X a la 2 quintos. X a la 5. Ok. Entonces eso sería lo que tenemos. Lo de la derecha, como siempre, va a ser la derivada de x a la 2 quintos x a la 5 u prima. Y de la izquierda eso sería menos x a la 4 a la 2 quintos x a la 5. Ok, integrando. Quedaría x, el lado izquierdo, la integral mata la derivada, ¿verdad? X a la 2 quintos x a la 5 u igual a una constante menos la integral de x a la 4 a la 2 quintos x a la 5 de x. Entonces, para hacer esta integral no es tan difícil. Hacemos una sustitución, bueno, 1, porque u ya la estamos usando el nombre de la variable, pero v igual a 2 quintos x a la 5, con lo cual dv sería 2x a la 4, ¿no? Entonces, esa integral se puede hacer, y eso daría constante menos la integral de 1/2 v de v. No, perdón, 1/2 e a la v de v. Y esto sería constante menos 1/2 e a la v. Y entonces finalmente tenemos que, es un poquito largo, pero estos son largos en general, e a la 2 quintos x a la 5 u tiene que ser igual a constante menos 1/2 e a la v, pero v era 2 quintos x a la 5, y ahora ya despejamos u finalmente. U sería constante entre x a la menos 2 quintos x a la 5 menos, ahí se cancelan, ¿verdad? 1 entre 2x. Se cancelan las exponenciales, nos da 1 entre 2x. Ese sería u. Y acá sí estamos al final, porque una vez que tenemos u, que sería como el resultado intermedio, ¿verdad? Podemos ir a ver cuál era la sustitución que hicimos para encontrar el y finalmente. Y la sustitución está acá arriba.
La sustitución es a ver, ¿qué estoy haciendo? Ya casi terminamos, perdón que me estoy pasando con el tiempo. Esa es la sustitución, entonces ya es muy fácil porque sería y igual a yp, pero yp era x más 1 entre u, y sería 1 entre todo eso que está ahí. Sería c entre x, e a la menos 2 quintos, x a la 5, menos 1 entre 2x. Y esa es la solución. Y muchas gracias por tenerme paciencia hoy. Ese es un ejemplo de cómo resolver una ecuación de Riccati. ¿Hay alguna pregunta? Por mí todo bien. Ok. Entonces, ¿alguien más? ¿Preguntas? Si no hay, nos estaríamos viendo después de Semana Santa. Trabajen los ejercicios y esta grabación y la otra que hice asincrónica. Ya subí el whiteboard, pero no he subido la grabación. Las estaría subiendo ahorita para que puedan repasar. Y traten de descansar, pero también hagan la tarea. Que pasen un buen receso. Voy a parar la grabación.